Ah, ya. Ahí sí. Ok. Em, bueno, este problema dice lo siguiente. Imaginemos como dos cilindros, ¿sí? Dice que consideremos un cilindro infinito de radio A, que es el que está acá al centro, y permeabilidad magnética tanto. Dice que circula una corriente saliendo de la pantalla y a este cilindro rodea un casquete cilíndrico de radio B, radio interno B y radio externo C, y dice que el casquete consiste en, bueno, lo que está dibujado acá, básicamente. Están estas dos permeabilidades, un 3 2, y que por esta parte de afuera también circula una corriente I, pero en la otra dirección. ¿Sí? Entonces, bueno, y aparte nos dice que asumamos que el campo B es proporciona la dirección angular. Básicamente lo que se ve en la figura. Entonces aquí primero nos piden como la corriente, ¿sí? En todas partes. Y luego quizás nos piden esto del campo H y magnetización, que creo que han visto esas cosas, espero. Y bueno, eso. Entonces, bueno, vamos a la primera parte, sí, que es la parte A. Básicamente nos piden cómo expresar esto en todas las partes, sí, pero bueno, primero que nada, lo que nos decían ahí era que, bueno, lo voy a escribir, que la corriente es I0 en la dirección Z en el cilindro interior y que va en la otra dirección em, para el cilindro exterior. Sí, eso. Ah, perdón, este radio A y este el radio B y C. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos de acá. Entonces, bueno, ¿cómo podemos quizás tener una expresión para esto? Sí, solo sabiendo eso. ¿Sí? En realidad acá, bueno, acá hay una parte que quizás no dije al principio, pero acá dice que asuma que la densidad de corriente en el interior de los materiales son homogéneos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, podemos definir una densidad de corriente, ¿sí? Que lo que está escrito como J, sí que en cada caso va a ser, bueno, la corriente que, por ejemplo, hay en este cilindro al medio, dividido por toda el área. ¿Sí? Entonces, sería como eso dividido en eso. Así que en el fondo esto sería como el área de esta parte de adentro. Entonces, básicamente considerando solo que es, es homogéneo. Y bueno, aparte de esto también lo podemos considerar como un vector, ¿sí? Que nos dice que la corriente sale de la pantalla, que esto sería en el interior. Y análogamente uno podría decir lo mismo, pero con la parte del cilindro exterior, ¿sí? Y uno podría decir que acá tendríamos esto mismo, pero acá el área va a ser la de c cuadrado menos esto b cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí solamente nos interesa como esta parte de acá. Bueno, eso. Y aquí es la dirección menos z átomo. Entonces, bueno, esto es como lo primero que podemos decir de este problema, ¿sí? Y nos va a servir en el fondo para tener algunas expresiones de esto, ¿sí? Que esto es lo que nos interesa saber. ¿Y por qué? Porque, bueno, aquí podemos recordar que la expresión de y la podemos calcular como la integral de esto, ¿sí? Entonces, dependiendo de la zona, uno puede considerar, bueno, qué término corresponde e integrar. Entonces,
por ejemplo, si uno quiere ver qué pasa aquí en el interior de, como no sé, en un circulito por acá, ¿sí? Entonces, ahí uno va a tener que esto va a depender del radio y esto va a ser lo siguiente. Primero está este término de acá, sí que una constante nada más, ¿sí? Un ds, ¿sí? Que en este caso sería r de teta de r, ¿sí? Se la pongo también. Y acá hay que solamente tener cuidado que acá el ángulo va de 0 a 2pi y el r va de 0 a r, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente estamos integrando entre r menor que. Ok, y bueno, uno hace esta cosa de acá y solamente nos va a dar esto, ¿sí? Entonces, bueno, nos da esto de acá. Sí que esta parte es como igual en la línea de lo que estábamos viendo la vez pasada, que hasta el momento es solo integral. Y bueno, uno obtiene esa expresión de ahí. Luego, si uno no sé, quiere ver qué pasa cuando R quizás mayor que A pero menor que B, ¿sí? Entonces, si te fijas ahí es exactamente lo mismo, solamente que en vez de integrar hasta un R arbitrario, solamente uno integra hasta A, ¿sí? Solo cambia que esto es A y esto sería A. Y bueno, y tiene sentido porque nos dice que, claro, en toda esta zona de acá, la única corriente que hay es la del cilindro del medio, que es I0, que es lo que también nos decían en el enunciado. Entonces, vamos bien. Luego, si vemos qué pasa, por ejemplo, en una zona por acá, ¿sí? Eh, bueno, la idea es análoga, ¿sí? Solamente que, bueno, pues pongamos aquí menor que C y mayor que B, ¿sí? Acá esto, bueno, de principio vamos a tener que considerar el valor de I0 correspondiente a esto y vamos a tener que integrar la corriente que encerramos en el camino que en el interior del disco exterior, ¿sí? Entonces, básicamente hacemos esto, pero aquí en la parte exterior por este TS. Sí, y bueno, acá nos quedaría esto más el J de la parte exterior, sí, que era esto de acá, sí, es esto de acá. Sí, y bueno, esto sigue siendo igual. Y acá, bueno, acá hay que tener cuidado con la integral, que acá está, el ángulo va de 0 a 2pi, pero el R va solamente en la parte que estamos integrando, que aquí sería de B hasta C. Sí, entonces, claro, nos quedaría eso. Em, Ahí bueno, el aquí las. límite superior no sería... Ah, sí, R, ¿verdad? Sí, eso, ¿verdad? Sí, eso. Ujú. Sí, vale, muchas gracias. Sí, pasé de largo. Em, claro, entonces aquí sacamos todas las constantes para afuera. Esto menos b cuadrado. Bueno, aquí nos sale un signo menos de este de acá. Sí, acá el 2pi, bueno, el ángulo nos saca un 2pi. Y acá, claro, nos sale eso menos esto dividido en un 2. Y que esto fue lo que integramos del RDR. Así si es que no cometí algún error de signo, voy a corroborar. Sí, pero no, vamos bien. Entonces esto se cancela, se cancela, se cancela.
y al final nos queda esto de acá. Entonces, sí, ahí estamos súper bien. Bueno, ahí nomás. Y claro, ahí estamos con la penúltima parte y después si uno se pregunta, quizá R mayor que C, bueno, ahí también la idea es la misma, solamente es que ahí sí integramos de B hasta C, ¿sí? Y ahí se cancelaría esto y luego quedaría I menos I y quedaría cero, ¿sí? Entonces, y la última parte es cero. Y claro, ahí ya tenemos como una expresión de todo esto, así que al final nos queda esto de acá, cuando R es menor a A, cuando este es R menor a B mayor a A, nos queda esto de arriba, que si lo factorizamos nos quedaría algo como todo de aquí. Eso, cuando R es menor a C, menor a B, y al final es cero cuando uno está más allá de ese límite. Ok, hasta ahí esa es como la parte A. Que, bueno, eso. Ahora, bueno, ahí ya estamos listos con la parte A. Luego la parte B nos dice determina la intensidad magnética, es decir, el campo H y el campo magnético B en todo el espacio. ¿Sí? Eso es lo que esencialmente nos pide. Ok, entonces, bueno, aquí parte B. Bueno, el campo, primero aquí quizá uno tiene que recordarse cómo es que estas cantidades se relacionaban. Sí, y es que, bueno, podemos escribir que el campo magnético B lo podemos escribir como esto de acá, ¿sí? Que algo así, ¿sí? Ahora aquí lo tengo anotado para no equivocarme. Sí, eso mismo. Y bueno, en este caso, como tenemos que considerar, nos piden el campo H en general, uno lo que puede hacer es calcular la ley de Ampere generalizada, que creo que así el nombre que usualmente le dicen. Pero, ¿de dónde viene eso? Bueno, viene de que, bueno, uno parte de la siguiente expresión, de que esto es igual a esto, donde esta es la densidad de corrientes totales, ¿sí? Que si lo escribimos, eh, lo podríamos separar como la densidad de corrientes libres más las de magnetización, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante era que esto nos decía que podíamos escribir eso como esto de acá, ¿sí? Em, claro. Entonces, bueno, ¿por qué esto es interesante? Porque si uno mezcla todo eso, ¿sí? Uno puede, bueno, si reemplazamos esto acá, sí tenemos eso, y del otro lado, bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto más esto, ¿sí? Entonces, claro, aquí podemos ver que estos términos se van y al final uno va a tener esto de acá, ¿sí? Que, bueno, al final de repente he visto que en algunos libros van de un lado a otro, o de uno al otro, pero lo importante es como tener en cuenta esta ecuación de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa nos dice que podemos relacionar estas corrientes encerradas por esto de acá.
¿sí? Y bueno, de repente, no sé, quizás el profe Casazo es como más de ese estilo de como preguntar demostración y cuestiones así. Entonces igual, no sé, lo encuentro igual interesante esa demostración y todo. Eh, y bueno, entonces, como tenemos las corrientes y nos preguntan por H, ocupemos esta relación de acá, ¿sí? Entonces, bueno, aquí separemos por casos nuevamente, como qué pasa por esto menor A, entre A y B, o sea, sí A y B, después B y C, y C mayor, y R mayor que C. ¿Ok? Y bueno, hagamos eso. Entonces, bueno, menor a, tenemos que la corriente va a ser algo como esto de acá, ¿sí? Donde, bueno, aquí tenemos que escribir este H, pero en realidad eso es lo que estamos buscando. Y lo único que sabemos en realidad es que del enunciado nos decían que el V era algo así como proporcional a esto, ¿sí? Que en realidad iba en esa dirección, podíamos asumir. Entonces, si podemos considerar eso, bueno, como sabemos que esto está directamente relacionado el H con el V, uno puede decir que el H también va más o menos en esa dirección, ¿sí? Entonces, claro, acá tendríamos esto de acá, y acá tenemos que integrar sobre una línea, y acá esto sería R de esto en esto mismo, ¿sí? Que sería como un pequeño arco. Y bueno, como estamos integrando en una línea, solamente tenemos ese diferencial, que sería el de teta, y acá, claro, sería de 0 a 2 pi, eso de ahí. Ok, y bueno, acá nos quedaría h, 2pi por r, igual a I0 r al cuadrado. Ok, entonces, bueno, de acá uno puede tener una expresión para este h, o al menos en esta zona, que sería esto de acá, I0r dividido en 2pi por a cuadrado, ¿sí? Y bueno, habíamos dicho que consideramos esta expresión, entonces eso sería como el vector, el campo. Déjame revisar si vamos bien. Sí, vamos bien. Bueno, entonces ya tenemos en la primera zona, ¿sí? Ahora vamos por la otra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando R es menor a B, menor a, ¿sí? Entonces, claro, aquí la idea es la misma, solamente que aquí la corriente era I0, era completamente I0, ¿sí? Y esto en realidad no cambia, ¿sí? Entonces, eso lo podíamos llegar y copiar, sí, que sería eso. Ok, y bueno, luego de acá, simplemente H va a ser esto de acá partido en 2pi por R, sin nada más que eso. Ahí estamos bien, en esa segunda zona. Luego, ¿sí? Que, vamos, ¿qué pasa cuando R es menor a C, pero mayor a B? Ok, claro, aquí la expresión de la corriente era un poquito más rara, ¿sí? Porque era I1 menos esto de acá, sí, eso de ahí. Y eso tenía que ser igual a, claro, lo que teníamos acá. Em, ya, eso teníamos acá. Ya, pero aquí tenemos que tener cuidado un poquito. ¿Por qué? Porque si recordamos acá,
el dibujito, que lo voy a pegar acá. Sí, teníamos estos dos medios, como el mu2 y el mu3. ¿Ok? Entonces, en teoría no podíamos decir que eran completamente iguales, entonces uno a priori uno podría considerar que tenemos un mu2, o sea, claro, un mu2 y un mu3, entonces vamos a tener un H2 y una H3. ¿Ok? Claro, eso de ahí. ¿Ok? Y bueno, esto sigue siendo igual. Entonces vamos a tener esta ecuación de acá, que en realidad quizás nos va a dar un poco de problema porque vamos a tener el H2 y el H3, que a priori no sabemos cuánto es. Sí, pero veamos qué tenemos por ahora. ¿Sí? Bueno, acá sería el H2 en R eh, de teta, ¿verdad? Eso era lo que teníamos del lado derecho de estas integrales. Sí, pero teníamos que tener cuidado acá en el límite de integración. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo estamos en esta zona, entonces, bueno, sería de 0 a 2 a pi, o bueno, si medimos el ángulo de acá sería de pi a 2 pi. En realidad debería dar lo mismo. Eh, y acá tenemos esto, exacto, eso es. Ok, y bueno, tenemos ahí. Sí, entonces, bueno, si hacemos esas integrales de la derecha, simplemente nos va a dar, bueno, H2 R pi más H3 R pi. Eso mismo. Ok, entonces aquí ya tenemos un problema porque en realidad tenemos el H2 y el H3. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Sí, no sé si tiene alguna idea de qué podríamos hacer, pero acá tendríamos que aplicar alguna condición de borde, ¿sí? O en realidad condición de interfaz, ¿sí? ¿Y qué condiciones uno podía imponer? Bueno, eran las siguientes, ¿sí? Que las voy a escribir de esta forma, ¿sí? Como para decir que esta es la normal de 2, el medio 2 o medio 3. Sí, esta era una. Y la otra era eh, esta de acá, esta de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad no sé cómo lo habrá visto el profe en sus clases. He visto que también de repente la escriben un poquito diferente, por ejemplo, la segunda, ¿sí? De repente la segunda, como invierten esto, entonces, bueno, acá había un producto cruz, por si acaso. Entonces, uno le pone un signo menos, entonces sería como de 2 a 3. Entonces, de repente sale con un signo menos, pero el, la normal va del otro medio al otro medio. Claro. O de repente el signo menos se da vuelta al producto cruz. Entonces, de repente también lo escriben como esto de acá. De repente está escrito como de esas tres formas. Esta de acá. No sé cómo lo habrá visto el profe, pero en general es así. Y bueno, entonces tenemos estas dos condiciones de borde, ¿sí? Que, bueno, si vamos de nuevo al dibujito, que es lo que nos sirve,
Em, copiemos esto. Claro, tenemos esto. Entonces, por ejemplo, si vemos la primera, ¿sí? Bueno, aquí, primero que nada, nos están dando alguna información acerca del campo B, ¿sí? Pero bueno, acá estamos tratando con el campo H, ¿sí? Y bueno, como uno relacionaba esos dos, bueno, ahí uno tenía que acordarse de que, claro, uno podía relacionar ambos de la siguiente forma, ¿sí? Donde ese mu no era el mu cero, sino que era el mu de cada medio. Que no sé, de repente quizás eso confunde con lo que escribimos acá, pero es que eso es simplemente esto de acá, donde este es del medio. Em, entonces, bueno, tenemos eso y, bueno, ¿qué nos dice la primera? Básicamente nos dice que em, las componentes normales, básicamente, van a ser iguales, ¿sí? Y en realidad, como nuestro campo era solamente en la dirección del ángulo, ¿sí? Simplemente todo el H va a ser la componente normal a la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos definiendo el n como si fuera un vector así, ¿sí? Entonces, bueno, de la primera condición, ¿sí? Que vamos a tener que, bueno, esto que escribimos recién, va a implicar que vamos a tener esto de acá. Eso ahí. Sí, entonces, bueno, aquí básicamente ya tenemos la relación entre el H1, el H2 y el H3. Entonces, todo esto era como el argumento para relacionar ambas. Y bueno, entonces de acá uno podría escoger una, por ejemplo, H3. Y bueno, esto sería igual a esto de acá. Y bueno, luego eso uno lo puede reemplazar en la ecuación que uno tenía acá arriba. Copiar. Sí, esto de acá. Y en vez de H3 ponemos esto que encontramos recién, ¿sí? Que sería U2, U3, H3, R por pi, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad, perdón, esto era H2, ahí sí. Ok, y bueno, de hecho podemos factorizar como para que no quede tan engorroso. Em, esto de acá, entonces nos queda todo este corcho de acá igual a eso ahí. Y bueno, de ahí ya tenemos la expresión para H2 y solamente dividimos por esa Eso expresión está de acá. sumando, ¿cierto? A la derecha. Verdad, sí, sumando. Verdad, gracias. Claro. Y sí, de hecho acá nos quedaría esto más esto dividido en esto de acá. Gracias. Y bueno, de acá despejamos, sí, esto nos va a quedar como I0, mu3, mu2 más mu3 por 1 menos esto de acá, dividido en esto de aquí. Ay, bueno, me faltó esto de acá, entonces sería también eso ahí. Esperemos no habernos equivocado y estamos bien. Bueno, voy a dejar este por acá para que no se nos olvide. Ahí. Entonces, bueno, ese sería el H2, sí que sería eso de ahí. Y
bueno, de pasada también podemos calcular el H3 solamente recordando eso, ¿sí? Entonces, el H3 va a ser lo mismo que de arriba, solamente que eh, en vez de mu2, mu3, ponemos mu2, básicamente. Entonces aquí sería I0, R por pi, mu2 partido en mu2 más mu3, 1 menos R menos esto al cuadrado, esto de acá. Ok, entonces ahí ya tenemos estos campos cuando, bueno, recordemos que aquí R era entre C y B. Entonces ya tenemos eso. Gracias ahí por el signo, que se me había olvidado. Y bueno, ya estamos listos con quizás estas partes. A ver, nos falta... bueno, también nos falta qué pasa cuando R es mayor a C, ¿sí? Pero bueno, ahí el I era cero, ¿sí? Entonces íbamos a tener que cero iba a ser igual a eh, esto. Entonces, bueno, uno podría decir que esto en realidad también iba a ser cero, ¿sí? Y claro, igual uno lo podía ver de acá porque cuando R era igual a C, esto se cancelaba y todo se cancelaba. Bueno, entonces ahí ya tenemos el campo H, así que solamente como para resumirlo lo voy a escribir dos términos. Si habíamos obtenido que en la primera zona era algo así, cuando R era menor que A, luego era algo así, cuando estamos en esta zona intermedia. Bueno, por si acaso, esto estaba como en esta dirección. Luego vimos que encontramos esta expresión algo grande, pero es lo que es esto de acá, por uno menos R menos B cuadrado dividido en C cuadrado menos B cuadrado. Ahí. Sí, y bueno, en realidad acá conviene separar bien la zona, entonces aquí tendríamos como, claro, cuando R era en esta zona, pero aparte el ángulo era entre cero y pi, ¿sí? Entonces, bueno, en la otra zona íbamos a tener esto de acá, ¿sí? Cuando el ángulo iba entre pi y 2pi. Bueno, y al final vimos que esto era cero cuando R era mayor que C. Ahí sí, ahí tenemos todos los casos. Ok, bueno, eso era lo que nos pedían. Bueno, también lo otro que nos pedían era el campo B, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya tenemos una de las cosas que nos pedían. Luego nos pedían el campo B, sí, pero como podíamos relacionarlo directamente, era solamente cambiar una constante, ¿sí? Entonces, voy a escribir ahora el campo B, ¿sí? Y recordando que B era igual a esto por H, ¿sí? El primer término va a ir con un mu1, el segundo término va a ir con un mu0 porque en esa zona no había ningún mu1, ni mu2, ni mu3, sino que estaba el vacío, por así decirlo. Y claro, en esta zona iría un mu2 y acá un mu3. Claro. Entonces, Martín, ¿sí? pero en los primeros dos casos no era el mismo medio. En el... A ver, veamos el dibujo. Ah, En no, el ya. segundo caso estamos en un caso acá, sí. Ah, sí, sí, me perdía. Gracias. Sí, ya. Claro, tenemos eso.
Y bueno, sí, el caso de acá del ángulo entre cero y pi, ¿sí? Del dibujo, claro, era cuando teníamos mu 3, ¿sí? Tu, Ahora creo que puse los ángulos al revés, pero de todas formas estos daban igual en ambos casos. Eh, tu, tu, tu. Claro, el H3. Ah, sí, lo había puesto al revés. Entonces, este era como el de pi a 2pi y este era de 0 a pi. Sí. ¿Por qué? Porque el H3 era el del medio de arriba, ¿sí? Si recupero el dibujito, si acá. Claro, el H3 era el que nos dio aquí con un mu 2, ¿sí? Entonces, este en realidad era de 0 a 2 a pi, ¿sí? Entonces, este es como el lado azul y el lado rojo este, ¿sí? Y claro, cuando multiplicamos por sus respectivos las constantes mu, ahí nos quedan que en realidad estos dos casos son iguales, ¿sí? Este de acá y este de acá nos dan exactamente el mismo valor. Bueno, eso, ahí tenemos el campo B. Sí, no sé si quizá hay algo que expliqué medio rápido, no sé si hay duda, o quizá me equivoqué en algún signo. No, según yo está todo bien, se ha entendido todo. Vale, vale, súper. Y bueno, eso sería la B. Y bueno, ahora la última parte es como de lo que, bueno, aquí dice determina el valor de la corriente superficial K sub m inducidas por la magnetización M en cada una de las superficies, ¿sí? Entonces, claro, básicamente lo que nos están pidiendo es en la parte C, ¿sí? De esto de acá, básicamente nos están preguntando, ¿sí? A ver, quizás con este color, están preguntando si en estas como son aquí de los bordes, si hay alguna densidad superficial, básicamente, como en estas zonas de acá. Eso es lo que nos pregunta. Entonces, ¿cómo uno podía obtener eso? Bueno, uno podía obtenerlo con la siguiente expresión, que era que esto era simplemente igual a la magnetización en el borde, ¿sí? Por el vector normal. Claro, eso hay. Pero bueno, quizás antes de abordar esto, en realidad, ¿cómo obtenemos el vector m? ¿Sí? Sí, quizás cómo obtenemos eso. Bueno, ahí tenemos que volver atrás a las expresiones que escribimos como al principio, y es que tenemos que recordar que b lo podíamos expresar de la siguiente forma, eso de ahí. Sí, entonces de acá uno podía despejar que este m, ¿sí? Iba a ser igual a b menos h, pero acá dividido por mu 0. Claro, eso de ahí. Em, ok, como tenemos b y h, entonces estamos casi listos.
Y solamente para dejarlo un poco más directo de hacer, podemos escribirlo todo como en forma de B o en forma de H, ¿sí? Entonces, escribámoslo en forma de B, ¿sí? Recordando que em, B era igual a mu por el H. Sí, acá vamos a tener esto de acá. Entonces, esto de aquí. Sí, entonces, solamente tenemos que escribir este campo a partir del campo B, ¿sí? Donde esto va a depender de cada medio. Prácticamente tenemos eso. Em, claro. Y bueno, aparte, ¿qué podemos quizás decir de este campo de magnetización M? ¿Sí? En realidad, como sabemos que, bueno, obtuvimos que B y también H van en la dirección de teta gorro, entonces también el vector M también debería ir en esa dirección, ¿sí? Entonces, claro, también vamos a tener eso de ahí. Ok, eso de ahí. Entonces, bueno, de partida, sabiendo quizás esto de acá, perdón, esto de acá y también esto de acá, ¿sí? Al tiro quizás podemos justificar algo que quizás al principio asumí, pero en estas zonas de acá, ¿sí? No podemos definir un K sub m, ¿por qué? Porque este n en esta zona de acá va en la misma dirección que m, entonces el producto cruz sería cero, ¿sí? Entonces, quizás esa es una de las razones por qué solamente tenemos este K sub m en estas regiones circulares, no en las interfaces que cortan los medios de OIT. Sí, bueno, sí. Pero bueno, ahora sí vamos a calcular cuánto es este m, ¿sí? Vamos a tener que este m va a ser igual a esto de acá, ¿sí? Donde en realidad esto va a depender de cada medio, dependiendo del mu sub lo que sea, ¿sí? Y bueno, calculémoslo. O quizás calculémoslo todo junto, porque en realidad esto es solamente proyectar por un vector normal, ¿sí? Em, mm, 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 claro. Ya, ya. Entonces hagamos eso. Calculemos esto de acá, que va a ser entonces igual a este K, que va a depender de cada medio, proyectado en el borde, cruz esto de acá. Ya calculemos eso. Pero bueno, para calcular esto primero también veamos cómo podemos escribir este n, ¿sí? Este n. En realidad ese n debería ser un vector normal a la superficie o a la interfase, ¿ok? Entonces, en realidad podemos distinguir distintos tipos de zonas en las que podemos definir esto, ¿sí? Del dibujito, ¿sí? En realidad aquí en amarillo yo solamente dibujé una zona, pero también podríamos, por ejemplo, ver qué pasa acá o también qué pasa acá, ¿sí? En realidad en todas estas zonas circulares uno podría definir este K sub m. ¿Por qué? Porque ahí es cuando esto nos anula en realidad, ¿sí? No sé si quizás ahí lo dije medio enredado, pero solamente en esa zona este término no se anula. Y bueno, ¿y cómo uno define este n para cada una de esas tres zonas? ¿Sí? Entonces, veamos. Primero, ¿qué pasa cuando, quizá en el primer caso, cuando r es igual a, ¿sí? En esa frontera?
¿Cómo uno define el n? Bueno, el n simplemente va a ser un vector r-tongo, digamos, así que sale para afuera. Cuando r en la zona del medio, ¿sí? En esta zona de acá, ¿cómo uno define el r? ¿Sí? O sea, el n, este va a ser simplemente menos r, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que ir en la dirección hacia afuera del medio con un mu distinto, ¿sí? No sé si me entendí, sí, me hice entender. Pero básicamente, como acá tenemos un medio, digamos, mu sub 1, ¿ok? Entonces ahí cuando definamos este n tiene que ser hacia afuera de esa zona, ¿sí? Es lo mismo que hacíamos, por ejemplo, cuando hacíamos lo mismo pero con polarización. Acá es lo mismo pero con campo magnético. Ahora, como queremos ver qué pasa en las superficies de acá de afuera, ¿sí? Las normales van a ser para acá y para acá, ¿sí? Entonces, por eso que en esta zona esto va en menos R y acá va en R de nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, ahí ya estamos casi listos porque acá vamos a tener que esto, ¿sí? Lo vamos a poder escribir como, bueno, estas constantes de acá, ¿sí? Do- em, distingámoslos por los casos, ¿sí? Primero, ¿qué pasa cuando R es igual a A? ¿Sí? En esta zona de acá. Aquí el campo magnético era esto de aquí, eso ahí, ¿sí? Pero como aquí estamos proyectando aquí en el borde, ¿sí? En vez de poner R, vamos a poner un A, ¿sí? Entonces ahí estamos listos con el B. Y claro, ahí estamos. Bueno, esto estaba en la dirección de teta tongo, sí, eso ahí. Y eso, producto cruz, el R tongo de acá. Ahí estamos bien. Luego, veamos qué pasa cuando R es igual a B, como en esta zona de acá, y esta zona de ahí. Vamos a tener estas constantes de acá por el campo, la expresión del campo magnético, que era esto de aquí, ¿sí? Eso de ahí, ¿sí? Pero bueno, como recordemos también que estamos proyectando en el borde, en vez de poner aquí un R, ponemos un B, ¿sí? Y esto también iba en teta tongo cruz, el vector normal que en esta zona de acá del medio era menos R tongo, ¿sí? Menos R tongo. Sorry. Y bueno, tenemos eso de ahí. Sí, claro, en realidad esto lo dejé expresado, pero ¿qué es ese teta tongo cruz R? Si esto sería un vector que va en menos zeta tongo, ¿sí? Claro, porque sería como para abajo, ¿sí? Por otro lado, este de acá sería igual a eso, ¿sí? Entonces, en vez de poner estas direcciones, quizás deberíamos poner eso.